Les bendiga el Señor de manera poderosa. Yo soy el pastor Jorge Lucas Escribano y quiero en esta hora compartir contigo un estudio de la palabra del Señor bajo el tema Palabra viva y eficaz. Y quiero utilizar el libro de Hebreos para ir al capítulo 4, ya que hemos venido trabajando unos estudios sobre el libro de Hebreos que tienen que ver con la supremacía de Cristo, Cristo autor y consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que en el día de hoy, palabra viva y eficaz, utilizando el capítulo 4, los versos desde el 11 al 13, lo voy a leer en esta versión Reina Valera. Así que dice de la siguiente manera: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si lo miro en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, quiero leerte estos versos que dicen de la siguiente manera: entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Uno de los énfasis que da este libro de Hebreos, y esto es bien importante, es la advertencia que se le hace a los cristianos, de no decirle: mira, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Melquisedec, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sacerdote arónico. De hecho, Cristo es el autor y consumador de la fe. Todo gira en torno a la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también nos dice Hebreo que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, y que en este tiempo nos está hablando por medio del Hijo. En Hebreos, cuando yo miro esta advertencia que se le hace a los cristianos de que Cristo es superior a los rituales y particularmente al grupo del primer siglo de judíos que se estaban convirtiendo, y como pasaba el tiempo y Cristo no regresaba en gloria, pues se empezaron como algunos a desesperar, otros como que se sintieron decepcionados y empezaban a regresar al judaísmo, a las costumbres del judaísmo. Y entre las cosas que se encarga el autor de Hebreos en enfatizar es en que la gente puede observar un ritual cualquiera que sea, y como en el caso del sábado, que eso es la observancia de un periodo de descanso, y el autor de Hebreos dice: mira, Cristo es superior a este sábado porque nos ofreció bajo el nuevo pacto un sábado eterno en la presencia de Dios en los cielos. Y entra este libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 4 y verso 11 a decirnos: mira, este sábado requiere que nos esforcemos, y requiere un esfuerzo para entrar en ese reposo de Dios. Y eso no se logra observando un día ritualmente, sino entregándose a Cristo como único y eterno Salvador. Y retomando cosas que dice, por ejemplo, Pablo a los Colosenses, cuando él dice: mira, la obra de Cristo en la cruz del Calvario anuló los decretos que había contra nosotros y los eliminó, clavando esa acta de decretos en la cruz, de manera que desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso está en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Cuando entramos a la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versos 9 y 10, él dice algo más, le dice a los Gálatas: más ahora,
conociendo a Dios, o más bien conociéndonos Dios a nosotros. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a ser esclavos? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones del año. El apóstol Pablo hace la advertencia en cuanto a que es peligroso, es más, estar juzgando a otra gente por si guardan o no guardan un día, si entran o no entran en algún tipo de dieta bajo el judaísmo para tratar de mantenerse limpios. Y cuando vamos a Romanos capítulo 14 y con estos primeros textos, lo que quiero enfatizar es que la salvación es en Cristo y que una vez el creyente acepta a Jesucristo como su único y eterno Salvador, entra en un proceso donde el Espíritu Santo de Dios lo ayuda a crecer. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la que nos ayuda como marco de referencia para tener un estilo de vida que honra y glorifica a Dios mientras uno va edificando, va intencionalmente viviendo su vida conforme a la palabra y a su vez va creciendo. Se da un crecimiento espiritual en base a la comunión que tenemos con Dios. Y el apóstol en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo, Romanos 14, versos 5 y 6, mira lo que él dice. Dice, mira, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días, escúchame bien, todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimento lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Y les dicen, no se juzguen unos a otros, no se distraigan con este tipo de cosas que son superfluas. Pero, ¿por qué queremos enfatizar? Y el nombre del título de este estudio es La palabra de Dios es viva y eficaz, porque nada supera la palabra de Dios y todo lo que un creyente hace, todo lo que un creyente planifica, debe mirarlo a la luz de la palabra del Señor. La iglesia tiene, por así decir, el fundamento que es Cristo, el fundamento edificado que pusieron los apóstoles y sobre eso seguimos sobreedificando otras generaciones. Por lo tanto, algo que es central en la vida cristiana es la palabra de Dios. Nosotros nos dicen algunos que somos el pueblo del libro, pero hay otras religiones que tienen libros. Y eso no significa que estén adorando a Dios. Por ejemplo, ustedes tienen las corrientes islamistas que tienen unos escritos que compilaron después del siglo VI una serie de seguidores de Mahoma, que al principio eran los mahometanos, ahora se llaman islamistas y siguen variando de nombre, como al principio los ruselistas, después pasaron a ser testigos de Jehová o de las torres del vigía, y siguen como los virus, siguen mutando por nombre, pero cuando tú entras a la palabra de Dios, la palabra de Dios la distingue de todas las demás corrientes de pensamiento que contiene el origen del ser humano, contiene el propósito para el cual el ser humano fue creado, contiene lo que es la ética, la conducta para toda la gente en todos los tiempos, y la palabra de Dios contiene el desenlace final de la humanidad, lo que le llaman el escatón, el porvenir, lo que ha de ocurrir. Origen, propósito, conducta y destino. Un ejemplito sencillo está en Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y tú tienes el resumen. Nuestro origen es que Dios nos creó, nos hizo con un propósito que es honrarlo a Él. Tiene la ética del reino de los cielos, que no es otra que el estilo de vida en la faz de esta tierra, donde somos luces, donde somos sal de la tierra, donde alumbramos, donde somos como dice el apóstol Pablo en ese lenguaje jurídico que él utilizó en la segunda epístola de Corintios, somos embajadores enviados del reino de Dios para hablarle a la gente que se reconcilie con Dios, aceptando a Cristo como su único y eterno Salvador. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva y este libro de Hebreos hace el énfasis diciendo que, bueno, de que Dios habló
en este tiempo por Cristo, ¿verdad? Juan le llama el verbo encarnado. Por lo tanto, la palabra de Dios es vital ya que es inspirada por Dios. Dios, por así decir, le da aliento de vida a esa palabra. Y no es que la palabra sea mágica, es que al ser palabra de Dios, al ser verbo de Dios y tener vida, pues le permite, escúchame bien, ser implantada, ser sembrada en el corazón del ser humano. Y si el ser humano recibe y acepta esa palabra, que lo que hace es que le revela a Cristo, pasa de muerte a vida, tiene salvación. Así que la epístola a Santiago, capítulo 1 y verso 21, advierte precisamente eso mismo, que uno debe quitar de la vida todo lo malo, todo lo sucio, todo lo vil y aceptar con humildad la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene poder para salvar el alma. Vamos a un momentito a Santiago capítulo 1, verso 21 para darle lectura a ese verso que dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que se les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Así que esa palabra tiene poder porque es el soplo de Dios, por así decir, es el aliento de Dios, es inspirada por Dios. De hecho, Timoteo recibe esa enseñanza del apóstol Pablo cuando en la segunda epístola, en el capítulo 3, verso 16, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene efecto, es útil, le dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en lo correcto al ser humano, al hombre de Dios, para que esté preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios tiene efecto. ¿Por qué? Porque es vida, es viva. Distinto a otras cosas que se han escrito, creencias, el Tao y las Vedas de los hindúes y el mismo Corán que no tiene vida, que no es otra cosa que pedazos copiados del judaísmo en algunas cosas y de seguidores de Mahoma y de sus familiares al principio. Así que para tratar de convencer a la comunidad judía de que se integraran a este movimiento. Y cuando tú miras, por ejemplo, una serie de cosas que hay bajo el Islam, que no es palabra revelada de Dios directamente al ser humano, sino seguidores de un hombre la escribieron, la codificaron y hay una serie de contradicciones en la misma. Ahora, hay un gran peligro de rechazar la palabra de Dios. Y esto es bien importante que nosotros lo repasemos porque la consecuencia de no oírla, la consecuencia de no practicarla, nos deja en una condición bien difícil que el Salmo 81 la describe como dureza de corazón y la consecuencia de eso es que Dios deja que uno ande en su propio camino. O sea, si yo no quiero saber de Dios, yo rechazo la palabra de Dios, no me sujeto al señorío de la palabra del Señor, yo voy a tener un serio problema. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 81 para mirar los versos 11 en adelante, donde dice Dios de esta queja. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría. Cuando tú miras esta palabra, te dice, mira, versos 11 y 12, las consecuencias de no escuchar la palabra de Dios y de no aceptar esa poderosa palabra de Dios es que el corazón se endurece. Eso es una fórmula que aparece en toda la Biblia. Y cuando tú te endureces, tú empiezas a distorsionarte, porque Romanos capítulo 1 lo dice y lo explica en una progresión bien gráfica. En el capítulo 1 de Romanos, cuando dice aquí los versos más o menos
21 en adelante, dice, mira, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando yo rechazo a Dios y su palabra, la mente se envanece, se distorsiona el pensamiento, entra en una serie de dardos de fuego, como dice Efesios, y no solamente se envanece el razonamiento, sino que el corazón se oscurece, se entenebrece. Pierdes el sentido común y pierdes también el juicio crítico para poder tomar decisiones correctas y te insensibiliza. Es una progresión, mente y corazón. Por eso es que hay un peligro grandísimo cuando uno rechaza la palabra del Señor. Sin embargo, si uno acepta la palabra de Dios, comienza un proceso donde uno pasa de muerte a vida. Lo dice Efesios, ven conmigo a Efesios, capítulo 2, versos 1 en adelante, donde dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso tú ves todos esos movimientos pro gay, pro promiscuidad, de la legalización de las drogas, de la lucha que tienen ahora por bajar la edad en el consentimiento sexual para accesar a los niños. Hay movimientos, hay una cosa que se llama la National Men and Boy Love Association, NAMBLA, que está organizada con todos estos grupos pervertidos, tratando de tocar la puerta de las legislaturas estatales, de los tribunales, llevando una serie de casos para que el poder gubernamental empiece a bajar las edades en el consentimiento sexual. En el caso de Puerto Rico, de 18 años, bajarlo a otras edades. De hecho, en San Francisco, California, en el año 2003, en una convención de la Asociación de Psiquiatría Americana, dos psiquiatras hicieron una ponencia en ese congreso en San Francisco, argumentando que se debía legalizar la práctica sexual con menores de 10 años, y ellos argumentan en sus documentos que solo ellos le llaman sexo neutral, y ya hay unos movimientos trabajando con eso. Y ya en Puerto Rico, por ejemplo, se está luchando para enmendar los códigos penales, el código penal, para eliminar una serie de delitos que tienen que ver con todas estas aberraciones sexuales. Así que por eso es que el apóstol le dice a los de Éfeso, ustedes andaban conforme al príncipe de la potestad del aire. Ustedes andaban con ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice aquí, aún estando muertos en delito y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que si uno acepta la palabra de Dios que te revela a Cristo, al tú recibir a Cristo como tu único y eterno Salvador, no solo espiritualmente pasas de muerte a vida, sino que comienza un proceso que el Espíritu Santo genera en uno, trabajando mente, trabajando voluntad, pero la palabra de Dios, que es espíritu, que es vida, que es inspirada por Dios, va formando nuestra vida, doctrinándonos, lo que se llama la sana doctrina, que no es otra cosa, vivir para honrar a Dios, servirle y adorarlo en espíritu y en verdad. En Efesios capítulo 2 vemos pues que al aceptar a Cristo, ese estilo de vida comienza a edificar al ser humano, a formarlo para que viva conforme a lo que es la voluntad de Dios, y a su vez nos da la convicción de que pasamos a ser embajadores del reino de los cielos. Tenemos la obligación de anunciarle a otros, como le pasó a Isaías. Isaías tuvo una visión en el templo de Dios en el capítulo 6, y cuando Dios le reacciona, le dice, heme aquí que soy un hombre muerto porque soy inmundo de labios, te he visto, Señor. Y la respuesta de Dios fue el perdón. La respuesta de Dios fue que le pasó un carbón encendido tomado del altar con una tenaza
y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y cuando él se ve limpio delante de Dios, dice, wow, ¿y ahora qué? Y Dios le dice, Isaías, ¿te sientes bien? Y él le dice, sí, estoy muy bien. Y Dios le dice, ¿y ahora quién irá por nosotros? ¿Quién le va a decir a la gente que tú amas? ¿Quién le va a decir a otros que tienen oportunidad de salvación? ¿Quién le va a decir a otros que Cristo regrese en gloria a levantar un pueblo? Isaías dice, pues aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dice en el verso 9, anda y di a este pueblo. Así que tú lo recibes, o sea, tú lo escuchas, lo recibes, lo crees, empieza ese proceso de crecimiento y tenemos que llevar el mensaje de salvación a otras personas. Eso es lo que dice Tesalonicense. Me gusta mucho ese bosquejo que hay, por así decir, en Tesalonicenses, cuando dice allá en el 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 en adelante, que por tanto, vamos a mirarlo aquí, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Entonces nos sigue hablando de estos versos 4 al 8 en adelante, donde se habla de que esta palabra tiene que ser recibida, tiene que ser vivida, tiene que ser proclamada, o sea, creída, proclamada, para que otros puedan recibir esa poderosa palabra del Señor. Así que por nuestro evangelio llegó no solamente a vosotros por palabra, sino en demostración de poder, como bien sabéis que fuimos enviados, vosotros pues vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 al 8. Dice, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a otros en Macedonia. Así que la palabra se escucha, se recibe, se cree, se vive, se modela a otros y de esa manera se proclama para que otros a su vez también crean. Así que hemos visto ya que la palabra de Dios es viva, pero la palabra de Dios, dice Hebreo, además de viva, de tener vida, que tiene efecto en sí misma, porque es inspirada por Dios. Y aquí quiero aclarar otro detalle bien interesante, y es que no solamente es inspirada por Dios, sino que también tiene una doble garantía. Hay personas que cuestionan la palabra de Dios. Una de las críticas que nos hacen precisamente es esa, y triste es decirlo, pero hay gente dentro de las congregaciones, dentro de movimientos religiosos, que se supone que reciban y crean la palabra de Dios, se acerquen a ella de manera devocional para que Dios les hable, convierten la historicidad crítica de las herramientas de análisis en una filosofía. Y ellos se ponen a tratar de decidir qué es y qué no es palabra de Dios. Y empiezan a inyectarle duda a la gente con su teología. Y empiezan a cuestionarla, pero cuando tú vas a la palabra de Dios, que te dice de una manera bien clara que los autores, Primera de Pedro lo dice bien claro, que los autores fueron inspirados, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vaya a Primera de Pedro capítulo 1, y usted va a ver por ahí, Primera de Pedro capítulo 1, versos 19 en adelante, perdóneme, Segunda de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, versos 19, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, atendiendo primero esto, escucha bien, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la primera garantía que nosotros tenemos. La segunda garantía de la Escritura, que no solamente los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el ser humano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, esa palabra de Dios que es viva y eficaz tiene esa doble garantía. Pero además de eso es eficaz. ¿Y qué significa que es eficaz? Ya vimos que es viva, pero tiene, según Hebreos capítulo 4, verso 12, esta característica de eficacia. Es que Dios es el que provee poder para que la iglesia pueda ejercer sus actividades. Y Él trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios el que hace todas las obras en nosotros. O sea, tiene efecto en el cuerpo que es la iglesia. Eso está en Primera de Corintios capítulo 12, mirad el verso 6. Y también Dios es en el creyente, en la persona individual, no solamente en el cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de creyente, que Cristo es la cabeza y Cristo es el fundamento, sino que en la persona individual. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer conforme a su soberana voluntad. Y para eso fuimos investidos del Espíritu Santo en la experiencia de Pentecostés. Así que la palabra tiene efecto en quienes la reciben. Ya por sí sola es eficaz, pero necesita ser aceptada por la persona para que produzca el efecto en sí misma. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios tiene efecto, pero tiene efecto si tú la recibes, si tú lo aceptas, si tú lo crees. Y una cosa que yo descubrí mirando este estudio es que también tiene efecto si no la recibes. Escúchame bien. Esto es una cosa bien importante. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 55, verso 11, para estudiar esto un poquito más. Dice que la palabra de Dios, al igual que la lluvia, es enviada. Y según llueve para que produzca fruto, esa palabra, al ser enviada y ser recibida por las personas, también logra lo que Dios quiere y prospera en todos los lugares a donde Él la envía. La palabra nunca retorna vacía. De ahí la importancia de darle palabra a los niños. La iglesia tiene que retomar su función educativa como nunca antes en la historia de la humanidad. Los padres tienen el deber de educar a sus hijos. Tenemos el deber de enseñarles, de instruirlos en el camino. Como dice Proverbios capítulo 22 y verso 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pues en esa misma expresión de Proverbios 22:6, en otras traducciones dice, enséñalo a que pueda seleccionar el camino correcto, a que pueda distinguir lo bueno de lo malo. Tienes que enseñarle valores, tienes que enseñarle la palabra de Dios. Y esa palabra en el niño lo va formando, él la va atesorando, entra a su espíritu y no importa lo que ocurra en su vida, aun cuando fuere viejo, esa palabra funciona como un antivirus en su mente y en su corazón y le permite tomar las decisiones sabias en un momento dado. Es bien interesante también que miremos lo que dice la Escritura en segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 15, donde le dicen a Timoteo que esta escritura te puede hacer sabio para salvación a todo aquel que confía en Cristo. Resumo aquí este punto que es bien importante. La palabra de Dios lo que nos revela es que fuimos creados por Dios, que nosotros se nos dio libre albedrío, se nos dio de la imagen y semejanza de Dios, se nos dio una creación para administrarla. Y en esa toma decisional se le prestó atención a la voz de la serpiente, que nos vendió la idea de que uno puede ser igual a Dios. Nos vendió la idea de que el ser humano puede vivir a espaldas de Dios, sin tomar en consideración el criterio de Dios, que uno podía ocupar ese lugar y ser semejante al Altísimo. Ahí es que estuvo la tentación. Y esa palabra dice que al hombre desobedecer a Dios fue lanzado, se le llama la caída del ser humano, donde cuando Dios sale y le pregunta dónde tú estás,
le está pidiendo responsabilidad personal y el hombre se escondió. Eso está en la narrativa de Génesis capítulo 3 y eso nos colocó fuera de ese ámbito de la comunión con Dios y el hombre estaba perdido, no podía salvarse a sí mismo, trató de resolver su problema cosiéndose hojas como un delantal y cuando Dios lo encuentra, que lo busca, le dice, has desobedecido, Dios tiene que cubrir a ese ser humano con pieles. O sea, Dios le puso piel de animales para cubrir su desnudez y le dio una promesa. Y le habló de la simiente, le habló de la oportunidad de salvación y ese segundo Adán que vino después, que es Cristo, se sometió, aprendió obediencia, se sujetó, fue tentado en todo, pero sin pecado, no se halló falta en él, vivió una vida digna y fue crucificado luego de un juicio donde es encontrado justo e inocente y tiene que subir a la cruz para morir por el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bajo el Antiguo Testamento se salvaban por la fe, le creyeron a Dios y se les contó por justicia, tal y como fue el caso de Abraham. Por eso es que segunda de Timoteo le dicen a Timoteo en el capítulo 3, verso 15, le dice, mira, esa palabra te hace sabio, ¿para qué? Para que te conectes a Cristo, lo aceptes como tu único y eterno Salvador y tengas la salvación y comiences un proceso de crecimiento para vivir y adorarlo en espíritu y en verdad. Y estar preparado para si partimos de este mundo o si estamos vivos y Cristo regresa en gloria, ser levantados, transformados en un abrir y cerrar de ojos e irnos a morar con el Señor. Pero vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 12, porque yo te dije que esta palabra tiene efecto en el que la recibe, la cree y acepta a Cristo como su Salvador, pasa de muerte a vida y comienza un proceso de crecimiento. Pero también tiene un efecto en aquellos que no la creen. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12 y verso 48, Cristo dijo estas palabras, escúchame bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y te da el origen de la palabra. Te dice, porque yo no he venido, no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Quien rechaza la palabra que es vida, que es viva, que es infundida por él, que es inspirada por él y es eficaz porque tiene efecto, el que la rechaza, esa palabra, ese rechazo, esa palabra tiene el efecto en que lo deja muerto. Te deja en tu mortandad espiritual, no pasas de muerte a vida, sigues en tu vida perdida, sin amor y sin esperanza, gente honorable, gente buena, gente inteligente, tú lo ves que están muertos espiritualmente. Por eso defienden cosas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Sabes lo que es? Que ahora mismo en el caso particular de Puerto Rico se enmienda un código, se hace un código civil nuevo, se hace una parte donde se le da una protección a los animales, pero el mismo Estado de Derecho permite que se mate un bebé en el vientre de su madre. Se protege un animal y no se protege un ser humano. Leyes federales que protegen un huevo de tinglar en una playa, se le da una cubierta de ley donde el que rompa un huevo de eso tiene pena de cárcel y multa. Y sin embargo, esa misma persona puede llevar a una mujer a abortar a un lugar y no tiene ninguna penalidad y está matando un ser humano que está en el vientre de su madre, donde el Estado de Derecho permite esa barbaridad contraria a la palabra de Dios. ¿Y por qué razonan eso? Porque están en oscuridad, porque tienen el corazón endurecido, lo dice espiritualmente, están sin Cristo. Y el pequeño problema que tiene es que al rechazar la palabra de Dios,
traen juicio para sí mismo. Así de claro es la eficacia que tiene esa palabra de Dios. Pero hay una tercera característica que nos dice Hebreo. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice algo más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí tengo que avanzar un poquito porque el tiempo corre, pero hay unas comparaciones en la palabra donde se dice que la palabra de Dios es como una espada. Por ejemplo, en Isaías 49, verso 2, cuando el mismo profeta dice, Dios puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso como saeta bruñida. Tú ves el profeta diciendo que la palabra que Dios le dio es como una espada que está en su boca. Efesios capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, dice, ponte la armadura y dice, y tomad la espada del Espíritu. Eso está en Efesios capítulo 6, verso 17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que compara la palabra con una espada. Pero no solo eso. Vaya Apocalipsis capítulo 2, verso 16, donde se está valorando la ética de las iglesias. Y aquí lo voy a buscar un momento. Vaya a Apocalipsis capítulo 2 para que usted pueda ver en el verso 16, cuando se está hablando a la iglesia de Pérgamo, donde le escriben al ángel de la iglesia de Pérgamo y le dicen, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El énfasis de esas expresiones va dirigido a una expresión de autoridad, a una expresión de juicio. La palabra es la que juzga. El énfasis de estas expresiones es que el que no se arrepienta de su pecado, lo que le espera es el juicio de la palabra de Dios, no de los predicadores, no es el de la iglesia. La iglesia tiene que proclamar la palabra de Dios y la misericordia. Y aquí quiero explicarlo bien sencillo. Predicamos contra el alcohol, pero amamos al borracho. Predicamos contra el cigarrillo, pero amamos al fumador. Predicamos contra los de conductas pervertidas, pero los amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a decir en un lenguaje más claro. Si Dios me perdonó a mí, te puede perdonar a ti. Si Dios te perdonó a ti, puede perdonar a tu prójimo. Así que la palabra del Señor hace un énfasis de que es no solamente viva, no solamente eficaz, sino que es cortante, porque el énfasis de esa expresión es que tiene la virtud de llegar hasta lo profundo de la intimidad del ser humano, donde no llegan los ojos de los demás, y pone al descubierto las intenciones del corazón. Mira cómo lo dice Hebreos, este mismo capítulo 4, y con esto voy resumiendo los pensamientos centrales del libro. Es que la palabra me ayuda a quedar expuesto delante de Dios y a tomar una decisión de mantenerme firme con Él, de pegarme a Él. Como podemos ver, puede profundizar las intimidades del corazón del ser humano en sus interioridades, que no es otra cosa que la vida espiritual, y tiene la autoridad para ver los pensamientos que alimentan el razonamiento. Todo eso hace la palabra de Dios. Y el hombre queda expuesto en sus intenciones y la palabra alumbra y te deja ver tus verdaderas motivaciones. Mira todo lo que hace la palabra de Dios. Ahí no llega la psiquiatría, ahí no llega la psicología, ahí no llega la medicina, ahí no llega la meditación trascendental, ahí no llega el budismo zen, ahí no llega la palería, ahí no llega la santería, ahí no llega el oscurantismo, ahí no llega ninguna corriente religiosa de este mundo, sino Dios mismo, por medio de su palabra, que es como una espada que entra y nos confronta y corta, por así decir, nos opera y saca a lo enfermo para que tengamos sanidad. Otra manera de decirlo es que la palabra de Dios activa en el ser humano la capacidad para que el ser humano pueda juzgarse a sí mismo y poder divulgar el mensaje de la salvación. Por eso es que en Corinto le dicen el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 y verso 5, examinaos a vosotros mismos
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Otra versión dice, examínate para saber si tu fe es genuina, conforme a la palabra de Dios. De ahí la importancia que la iglesia enfatice en enseñar la palabra, en que la gente pueda hacer un juicio valorativo de sí mismo para ver qué estilo de vida está llevando y si ese estilo de vida honra y glorifica al Dios de los cielos. Finalmente, quiero trabajar contigo, que vayas conmigo un momento al Salmo 19, porque es algo bien importante que enfatiza unos puntos que Hebreos ya mencionó. Cuando en el Salmo 19 se compara la palabra con el sol, dice, según el sol sale y se levanta como un gigante que recorre el camino y toda la luz llega donde quiera que la alumbra y su calor, y nada se esconde de eso, de la misma manera la palabra de Dios llega y le da unas caracterizaciones a esa palabra en el Salmo 19 que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En otras palabras, nada supera la palabra de Dios, porque esa palabra es perfecta. Número 2, sigue diciendo que este testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo, te saca de la ignorancia. Mira qué impacto y qué efecto interesante tiene. La palabra del Señor también, los mandamientos del Señor son rectos porque alegran el corazón. Así que tienen un efecto de traer alegría, tiene poder para sacarte de tu depresión. La palabra del Señor también, dice el verso 8 del Salmo 19, es pura, que alumbra los ojos. En otras palabras, no contamina, y esa palabra te puede sacar de la ceguera espiritual. El temor de Jehová es limpio. Eso significa que no contamina. La palabra del Señor permanece para siempre. Es eterna, no es variable. La palabra de Dios, dice aquí el verso 9, no solamente los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En otras palabras, es verdadera y es imparcial. La palabra del Señor es valiosa, dice el verso 10, es deseable más que el oro y dulce más que la miel. Otra manera de decirlo es que es bien valiosa y agradable. La palabra del Señor amonesta al ser humano, al creyente, dice el verso 11, tu siervo es además amonestado con esa palabra y en el obedecerla hay recompensa. La palabra te amonesta, te da una advertencia para que regreses a lo correcto, pero también en el obedecerlo conlleva recompensa de Dios. También tiene algo más. Mire ese verso 12, el verso 12 del Salmo 19 dice, mira, ¿quién puede entender sus propios errores? Dios, líbrame de los que me son ocultos. Dice, presérvame de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré libre de rebelarme contra ti. Recordemos que esta palabra permite al ser humano ver lo que está escondido en el corazón. Jeremías capítulo 17 y verso 9 dice que el corazón del ser humano es engañoso y extremadamente perverso. Y luego hace una pregunta, él dice, ¿quién sabe realmente cuán malo es? Esto está tremendo. En otra versión dice, ¿quién sabe realmente qué tan malo es? Así que eso está en Jeremías 17:9. Y el mismo profeta lo contesta en el verso 10. Él dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según lo merecen sus obras. Yo te invito en esta hora a que te expongas a la palabra de Dios, a que recibas la palabra de Dios, a que escudriñes la palabra de Dios, que te congregues por todos los medios que puedas en medio de este tiempo para escuchar palabra, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y al tener la oportunidad de escucharla, de recibirla, de creerla y de vivirla, entrarás en el orden de Dios. Reflexionemos en la declaración de integridad que hace el rey David cuando declaró lo siguiente: declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Haz de ese Salmo 26, versos 1 y 2, tu oración en esta hora
diciéndole: Dios, yo te pido que tú me interrogues, pregúntame, examíname. Si al tú ver mi corazón ves que hay algo enfermo, yo te pido que tú me guíes por lo correcto y me declares inocente. Te invito a orar. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y permite que tu palabra, que es viva, que es infundida por ti, que es inspirada por ti, tenga el efecto en mí de limpiar, de sanar, de libertar para la gloria de tu nombre. Permíteme ser instrumento tuyo para proclamar tu palabra a otros. Confirme esta palabra con sanidades y milagros y prodigios. Bendición hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.